El siguiente tema que quiero hablar es el tema de diagramas de caja. Para discutir este tema, lo primero que tenemos que pensar es en el concepto de un cuartil. Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, estos datos que están acá. Digamos, los datos que yo tengo son los números 1, 3, 5, 8, 1, 2, 5, 7. Bueno, estos que están acá. Entonces, los cuartiles son números que me dividen las observaciones en cuatro grupos. Cada grupo tendría el 25% de las observaciones y el primer cuartil es el valor para el cual el 25% de las observaciones son menores a ese valor. Entonces, a ver, si yo tuviera esos números, yo los podría, digamos, organizar en la recta real. Digamos, por aquí estaría el 0. No sé, por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y allí yo podría ir organizando esos números, ¿no? Entonces cojo este 1 y lo organizo en la recta real aquí. Luego el 3 lo organizo aquí en la recta real. Luego el 5 lo organizo aquí en la recta real. 6, 7, 8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí los escribí organizados. Entonces ahora mis valores serían 1, 1. Entonces tengo dos valores aquí en el 1. Luego en el 2 tengo 1, 2 y 3. Luego en el 3 tengo 1, 2, 3 también, 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Entonces, bueno, son estos datos que están acá. Entonces, para este conjunto de datos, el primer cuantil es el número 2. Entonces, quiere decir que si yo cojo el número 2, entonces hasta ese valor estaría la cuarta parte de los datos. Bueno, más o menos, porque no necesariamente tiene que dar exacto, porque pues digamos, no todos los números se pueden dividir entre 4, ¿no? Entonces es aproximado, pero vamos a ver si en este caso nos dio exacto. Entonces aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Entonces yo aquí tengo 17 datos. Entonces, la mitad, 8 por 2, 16, sí, no era tan exacto, sería 8.5, o sea, tendría que ser 8. Y la cuarta parte sería 4.25, o sea, 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces fíjense que debajo del 2 tenemos más o menos la cuarta parte de los datos. Entonces el primer cuartil, o cuantil en inglés, cuartil, sería el 2. Luego, debajo del 5 tendría que tener la mitad de los datos. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, hasta aquí, hasta el 8, tengo la cuarta parte de los datos. La mitad de los datos. Luego, la cuarta parte de los datos están hasta el 7. ¿Sí? Hasta aquí tengo la cuarta parte de los datos. Y el total de los datos es menor o igual que 8, ¿ven? Que sería esto. Entonces, quiere decir que para este conjunto de datos, los cuartiles, el primer cuartil sería 2, el segundo cuartil sería 5, el tercer cuartil sería 7 y el cuarto cuartil sería 8. Entonces, esos serían los valores de los cuartiles y son valores para los cuales tengo un porcentaje de las observaciones. Q1 es el valor para el cual tengo el 25% de las observaciones menores a ese conjunto de datos. Q2 el 50%, Q3 el 75%. El rango intercuartílico entonces se define como esta cantidad, sería Q3 menos Q1, ¿cierto? Entonces en este caso el rango intercuartílico sería Q3, que sería 7, menos Q1 sería 2, o sea, en este caso el rango intercuartílico para este conjunto de datos sería 5. Y lo siguiente que se habla en el diagrama de caja son las vallas internas. Entonces, las vallas internas me sirven para identificar cuáles serían los valores extremos de mi conjunto de datos. La primera valla se llama la valla interna izquierda, se denota con F1, que sería el valor Q1 menos 1.5 del rango intercuartílico. La valla interna derecha, que se denota como F3, sería Q3 más 1.5 el rango intercuartílico. Y los siguientes valores serían vallas externas, que sirven para identificar los valores extremos. La valla externa de la izquierda se llama F1, que sería F1 mayúscula, que sería F1 menos 1.5 del rango intercuartílico. Y la valla interna derecha, que se llama F3 mayúscula, que sería F3 más 1.5 el rango intercuartílico. Entonces, con estos valores es que se procede a construir los diagramas de caja. Entonces, como un ejemplo,
dice el ejercicio: se pusieron a prueba 49 brocas de la misma dimensión y se obtuvieron los siguientes resultados sobre el número de huecos que fue posible hacer con cada broca antes de fracturarse. Entonces se construye esta tabla de datos que sería el número de huecos que se pueden hacer con una broca antes de fracturarse, y esto pues sería una variable aleatoria. Entonces tenemos aquí el valor de 30, luego aquí el valor de 118, 120 y así sucesivamente. Entonces, para construir el diagrama de caja, entonces se calculan esas cantidades que serían las vallas internas y las vallas externas. Entonces, bueno, aquí tengo la representación de los valores, y entonces tendríamos aquí las representaciones que estábamos diciendo. Entonces aquí tendríamos el primer rango, que sería el cuartil 1 menos 1.5 del rango intercuartílico. Tendríamos aquí la primera valla, y luego entre esta y la valla externa 2 tendríamos perdón, y la valla externa izquierda nos iríamos otra vez 1.5 del rango intercuartílico, y lo mismo para acá, ¿no? Desde aquí, desde el valor del segundo rango del Q3 más 1.5 tendríamos la primera valla interna derecha, y luego otro 1.5 rango intercuartílico, la valla externa derecha. Entonces, con esos valores se pueden determinar cuáles serían los valores extremos. La relación se hace así. Entonces, los datos que se obtengan entre la valla interna izquierda y la valla externa izquierda, o entre la valla interna derecha y la valla externa derecha, se denominan datos extremos moderados. Mientras que los que están inferiores a la valla extrema izquierda o superiores a la valla extrema derecha se denominan atípicos extremos. Entonces, extremos moderados en este caso estarán en esta zona, extremos moderados en esta zona, y valores atípicos extremos serían estos que están acá. Entonces, con esa información ya se puede comenzar a trabajar el tema de los diagramas de caja que vamos a aprender a hacer ahora en el software. Gracias.